Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escucha bien? Sí, buenos días. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias, muchas gracias. Disculpe la demora. Mi computadora se puso a actualizar, se le ocurrió ponerse a actualizar ahorita en la mañana y esas actualizaciones de Windows son un problema a veces. Claro, no se preocupe, no hay ningún problema. Empezamos en un par de minutos. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo a la sesión de capacitación. Muy buen día, muy buen día. Mi nombre es Víctor Aguilar. Un gusto estar con usted en esta mañana. Bueno, para comenzar esta sesión de capacitación, primero es importante establecer, por ejemplo, el objetivo de esta sesión, que tiene que ver con el uso que usted le puede dar a esta herramienta, ¿no? Primero, familiarizarse con los usos de la tecnología editorial que es Marcalic. Después, ¿qué ventajas puede ofrecer? Pues bien, eh, Marcalic ofrece más libertad a los editores sobre sus publicaciones, pues ofrece la ventaja de poder generar los XML, recordando y teniendo en cuenta que los formatos de publicación de Redalic funcionan con una base en el formato XML. Entonces, Marcalic ofrece la oportunidad de crear estos XML para dar base a los formatos de publicación. Y a su vez, estos formatos de publicación permiten a los editores ofrecer más formatos a los lectores, ¿sí? Les voy a mostrar ejemplos de estos formatos de publicación y que ofrecen al ir más allá de un PDF, digamos, ¿sí? Ofrecer algo más de un PDF, como lo mostraremos en esta sesión. Entonces, bien, estos son nuestros objetivos: conocer la herramienta, conocer cómo funciona, conocer sus ventajas y ver al final este producto final, que es lo que ofreceremos a los lectores de las revistas que utilizan esta tecnología editorial. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo esto en cuenta,
vamos a comenzar la sesión. Si en algún momento se requiere hacer una pregunta o un comentario, está el chat activado, se puede hacer por ahí. Y yo puedo ver el chat y comentamos cualquier cuestión. También se puede prender el micrófono sin ningún problema y podemos hablar y comentar cualquier situación. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para ir al ejemplo. Bien, tenemos en pantalla el ejemplo de una revista indexada dentro del portal Redalic. ¿De acuerdo? Así es como luce, así es como se ve una revista una vez que esta es indexada en el portal. Tenemos los dos logos de la revista, el logo de la revista, el logo institucional, el nombre de la revista. Tenemos también información de nuestra revista como periodicidad, el campo de estudio, la institución, el país. Tenemos del lado derecho más enlaces a la revista, como puede ser, por ejemplo, el sitio, el sitio oficial, digamos, de nuestra revista. Y bueno, Redalic también nos ofrece la oportunidad de consultar la página tanto en español como en inglés, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en español, cambia el idioma. Bien, tenemos nuestros indicadores también, indicadores sobre todo de uso, de consulta de nuestra revista. Después, si vamos abajo, tenemos el volumen y volúmenes y números de la revista organizados, como podemos observar, por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Y bueno, si abrimos algún fascículo de nuestra revista, podemos observar que de esta manera se organizan los artículos. ¿De acuerdo? Y bien, tenemos también aquí abajo nuestros visores de publicación. Esto es lo importante, esta es la ventaja que comentaba que ofrece Marcalic como generador de XML. La oportunidad de ir más allá, de presentar a nuestros lectores un simple PDF. Si yo abro este formato llamado visor inteligente le llamamos, yo lo tengo ya abierto, luce de esta manera. ¿Sí? Tenemos los dos logos, tenemos información del artículo, como puede ser el título, nuestros autores, fechas, resúmenes en ambos idiomas. Después tenemos bien enlazadas las referencias, como podemos observar, incluso la letra en un distinto color. Fórmulas, ecuaciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que mencionaba sobre ir más allá de un PDF, de presentar la información solamente en un PDF. Tenemos ahí nuestras ecuaciones. En el caso de que el artículo contenga ecuaciones, las presentamos de una manera más amigable al lector. ¿Sí? Estas ecuaciones presentadas de esta forma. Podemos observar las figuras. ¿Sí? Esto no se puede hacer en un PDF normal. Incluso tengo todas las imágenes en la parte inferior. Y bien, así entonces es como podemos presentar nuestra información, nuestros artículos científicos a los lectores de la revista utilizando la tecnología editorial que vamos a conocer el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, recordar, sí, hay que tener bien presente que todo esto, todo lo que observamos en este visor inteligente, tiene una base en el formato XML JAX, ¿de acuerdo? Esto lo voy a estar repitiendo constantemente a lo largo de la sesión, porque es lo que vamos a generar. Incluso, si observamos la parte inferior, vemos que dice que es un artículo científico generado con XML JAX por Redalic. ¿Sí? Todo esto tiene base en un XML JAX que, recordemos, cuenta con tres partes. ¿Sí? Tiene la parte del front,
que nos habla de los datos del artículo. Tiene la parte del body, que es el cuerpo de nuestro artículo, el cuerpo del texto de la investigación, y el back, que se trata de referencias, apéndices, notas, etc. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo bien presente porque es lo que vamos a hacer utilizando Marcalic. Bien, una vez que tenemos estos ejemplos, el ejemplo de un visor inteligente, el ejemplo de una revista indexada dentro del portal, ahora sí podemos ir a lo que es la herramienta. Bien, para entrar a Marcalic, vamos a necesitar nuestras credenciales de acceso, es decir, un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña se le hará llegar a cada editor de cada revista después de haber ingresado a esta sesión. ¿De acuerdo? El haber tomado esta sesión de capacitación hace acreedor como editor a tu usuario y tu contraseña. ¿De acuerdo? Toda esta información se les hará llegar por correo electrónico junto con la grabación de esta sesión. Entonces, bien, aquí tenemos la página de Marcalic. Yo ingreso mi usuario y mi contraseña. En este caso voy a utilizar una cuenta que aquí utilizamos dentro de Realic como prueba para hacer mejoras o para sesiones como la del día de hoy. Entonces, ingresamos a la herramienta y bien, tenemos nuestra página de home, digamos, de la revista. Ahora, si es la primera vez que un editor ingresa a esta página de home, aparecerá una pregunta. Lo primero que tendremos en pantalla será una pregunta. Esta pregunta es referente al formato PDF. Y la pregunta es, tú como editor, ¿quieres utilizar el PDF original de tu revista o prefieres utilizar el PDF que genera automáticamente Marcalic? Marcalic genera dos tipos de PDF. Te permite elegir el que prefieras. Tipo Riga o tipo Uppsala. ¿De acuerdo? Depende de cada editor, entonces, si quieres utilizar el PDF, el formato PDF que genera Marcalic, o prefieres quedarte con tu PDF original. Esa es la primera pregunta que hay que responder. Una vez respondida esta pregunta, tendremos la página de home, ahora sí, como luce en pantalla. El nombre de la revista, el logo de la revista, y después tenemos acumulados y organizados nuestros números, nuestros fascículos de la revista. Organizados por año, como podemos ver, después por volumen y por número. Ahora, vamos a ver los indicadores que tenemos en esta parte y a explicarlos. De izquierda a derecha tenemos primero el total de números creados. Cada número que yo cree se va a acumular en esta parte. Este es el total de números. Ahora, tenemos con este check, esta palomita, como decimos aquí, en color verde, los números que están en línea, los números ya indexados, que ya están disponibles en el portal Redalyc. Es decir, fueron creados todos los números de, todos los artículos, perdón, todos los artículos de este número fueron finalizados, se le dio finalizar número, se llevó un proceso interno y ahora están en línea. Después tenemos en este color naranja los números marcados. El total de números marcados, es decir, los números que fueron creados, que fueron finalizados, pero se encuentran en un proceso interno dentro de Redalyc. Al finalizar este proceso, se da paso a otro proceso que es una actualización general en el acervo que se hace quincenalmente dentro de Redalyc. Y después de eso, el número estará en línea. ¿De acuerdo? Estos números con el check naranja están terminados. Simplemente falta que finalicen su proceso interno para que estén en línea. Después tenemos con este engrane los números en color amarillo, todos los que están en proceso, es decir, ya fueron creados, pero todavía no han sido finalizados por el editor. Puede ser que les falte 3 artículos, puede ser que esté recién creado, pero están en proceso. Una vez finalizado, se le da finalizar número, estarán en el proceso interno y después en línea.
Y después, bueno, tenemos la parte que nos interesa en este momento, que es agregar un número, que es el ejemplo al que iremos a continuación. ¿De acuerdo? Antes de ir a esta parte, una recomendación importante. Cuando finalice el trabajo del día, hay que dar cerrar sesión. Aquí está la opción de cerrar sesión. Esto va a evitar que, avanzado el trabajo, bueno, si dejamos el trabajo del día y al día siguiente yo quiero ingresar otra vez a mi cuenta, aparezca un mensaje de que nos diga, ya hay una sesión iniciada. Entonces, fácil, una vez que acabo mi trabajo de marcación, cierro la sesión. Al día siguiente, vuelvo a abrirla y la cierro, sin ningún problema. Bien, ahora sí, como comentaba, vamos a ir a agregar un número nuevo. Entonces, para hacer esto, simplemente vamos a dar clic en agregar número. Se desplegará la siguiente ventana de información que nos va a requerir ingresar la información de cabecera de todos los artículos de este número y que ésta se registrará una vez. Es la información, como dice, importante de cabecera, los datos del número que estamos a punto de crear. Para empezar, el volumen. ¿Qué volumen estoy creando? Esta información obviamente hay que compararla o checarla con el número o el PDF original de la revista. Tenemos el volumen, tenemos el número, por ejemplo, yo voy a poner volumen 24, número 2, año 2023. Se puede agregar un año final en caso de ser una publicación, por ejemplo, bianual, que tenga un año inicial 2020, un año final 2022, por ejemplo. Si no hay un año final, esta información puede quedar vacía sin ningún problema. Después tenemos mes inicial y mes final. Si se trata, por ejemplo, de una publicación semestral, que tenga el mes inicial en enero, mes final en junio, ¿sí? O el segundo semestre con un mes inicial en julio, mes final será entonces diciembre, ¿de acuerdo? Esta información pues también depende de cada número. Luego, continuando, en esta parte vamos a agregar las secciones de nuestro número. Es común que en las revistas científicas los artículos se ordenen por sección. Por ejemplo, puede ser que mi primera sección sea la editorial, ¿sí? Y guardamos. Podemos agregar tantas secciones como tenga mi número, tantas como sea necesario. Segunda sección puede ser artículos científicos, ¿sí? Otra sección yo puedo agregar en donde encontremos, por ejemplo, las reseñas, apéndices, ¿sí? Tantas como sean necesarias. Y si hay algún error, podemos borrar sin ningún problema. En este caso me voy a quedar solo con una sección que será la de artículos científicos. Después tenemos el tipo de fascículo. ¿Qué tipo de fascículo estoy por crear? Ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble. ¿De acuerdo? Me voy a quedar con ordinario. Periodo de cobertura. Puede ser cualquiera de las opciones que nos ofrece aquí. Si no hay periodo de cobertura, esta información puede quedar vacía sin problema. Ahora, importante, si mi revista se trata de una publicación continua, simplemente señalamos que sí, en efecto, es una publicación continua. Esto nos va a permitir que una vez cerrado el número, se puedan seguir agregando artículos, porque se trata de una publicación continua. Si no es una publicación continua, simplemente decimos que no. Y con esto, una vez cerrado el número, no se podrá agregar más artículos, más contenido. ¿De acuerdo? Entonces, fácil. Si mi revista es publicación continua, simplemente lo señalo. Bien, una vez finalizada esta información, ahora vamos con la parte de los permisos. Y agregar la licencia Creative Commons que utiliza mi revista. Esta información se tiene que revisar con la revista misma. ¿De acuerdo? Dentro de las páginas de la revista podemos observar qué tipo de licencia es la que usa mi revista. Entonces, escogemos entre las opciones que se ofrecen aquí y podremos ver que si yo elijo alguna opción, los siguientes dos recuadros se llenarán automáticamente con la descripción de la licencia y el link de la licencia. Más adelante tenemos declaración copyright. Esta información de nuevo se revisa con la revista. Yo, por ejemplo, voy a escriir UAM
El depositorio del copyright, como nos dice aquí, puede ser revista, institución editora o autor. En este caso voy a escribir un nombre genérico de alguna revista. Después, por último, el año del copyright. Una vez más, esta información, perdón, se consulta con la revista misma. Y bien, volvemos a checar nuestra información. Todo está correcto. Entonces damos clic en guardar. Se cargarán los datos y MarcaLink nos informará que el número ha sido creado exitosamente. En esta parte podemos ver. El número ha sido creado exitosamente. Así es como nos damos cuenta que en efecto el número fue creado. Y ahora sí, ubicamos nuestro número. Yo lo creé en año 2023, volumen 24, número 2. Lo tenemos aquí. Bien, esta información, digo, en esta cuenta hay muchos números porque, repito, esta es una cuenta de prueba, pero obviamente si es la primera vez que ingresamos, esto estará vacío hasta que creemos el primer número. Bien, cuando nos posicionamos sobre un número, podemos observar que aparece esta parte, que es un lápiz, digamos, color verde, que es la opción de editar. Si yo doy clic, nos despliega la ventana que acabamos de llenar con la información del número. Esta información se puede editar solamente cuando el número está en proceso, cuando está en color amarillo. Una vez que el número está cerrado, ya no se puede editar esta información. Entonces, bien, ahora sí, para ingresar al número, para marcar artículos de este número, damos clic aquí. Y se abrirá el número que recién acabamos de crear. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos página de la revista, tenemos el año, el volumen y el número, tal cual como lo acabamos de crear. 2023, volumen 24, número 2. Ahora, yo solo creé una sección. Como recordamos, solamente creé artículos científicos. Si yo hubiera creado más secciones, aquí estaría editorial, artículos científicos, reseñas, etc. Y podemos observar el mensaje que nos dice que no hay artículos en esta sección. ¿Por qué? Porque es un número recién creado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un artículo. Aquí en la parte superior vemos que dice agregar artículo. Damos clic. Y ahora se abre esta ventana con la información no del número, sino del artículo que estamos por crear. Hay que especificar, por ejemplo, qué tipo de artículo estoy por crear. Un artículo científico, una editorial, una reseña. Buscamos entre las opciones y agregamos la correcta. Me voy a quedar con artículo científico por ser una de las más comunes. Esta información igual se tiene que comparar, se tiene que revisar con el artículo original. Título del artículo. Obviamente en esta parte se escribe el título del artículo original. Después, ¿qué sección? Una vez más, yo solamente creé una sección. Idioma. Aquí vamos a ingresar el idioma original del artículo. ¿De acuerdo? Es común que encontremos un artículo en un idioma original, por ejemplo en español, pero que haya traducciones al inglés, al portugués o a otro idioma. En este caso, aquí seleccionamos el idioma original, en esta parte. En este caso voy a trabajar con un artículo en español. Después tenemos el paginado. ¿Qué páginas tiene mi artículo? Página inicial, puede ser página, por ejemplo, 28. Página final, por ejemplo, 52. ¿De acuerdo? Esta información se consulta con el PDF original. Y bueno, MarcaLink también te ofrece la oportunidad de agregar una paginación electrónica. Hay publicaciones, hay revistas que ya no cuentan con un formato impreso, que solamente tienen un formato digital. Por lo tanto, no tienen una paginación tradicional que es una página inicial o una página final. Cuentan ya con una paginación electrónica que consta de una letra y una serie de números. ¿De acuerdo? Si existe una paginación electrónica, se consulta igual con el PDF original. ¿De acuerdo? Entonces, se puede agregar paginación electrónica o una paginación inicial, una paginación tradicional. ¿De acuerdo? Esto depende de cada revista y de cada artículo. Después tenemos norma de citación.
Tenemos varias opciones, entonces aquí elegimos la norma de citación utilizada por el autor del artículo. En este caso voy a utilizar APA por ser pues, la más común. Después tenemos aquí ya los botones de carga. Aquí es donde vamos a subir nuestros archivos. ¿De acuerdo? Ahora, todavía, como podemos observar, no tengo las opciones activadas. No puedo subir archivos. ¿Qué necesito? Hay que crear el artículo. Entonces, revisamos la información. Si todo está correcto, damos clic aquí, donde dice crear. Se cargarán los datos y Marcalink nos avisa que se ha guardado el artículo exitosamente. Y ahora sí, ¿cómo podemos observar? Incluso los botones cambiaron de color y están activos. Podemos subir archivos. Aquí es primordial el HTML. El archivo HTML que vamos a subir es la parte más importante de los archivos que cargamos porque es el que nos va a ayudar durante todo el proceso de marcaje del artículo. Entonces, vamos a dar clic y se despliega esta ventana que nos advierte sobre las especificaciones que Marcalink requiere para la carga de este archivo. Y leemos, el artículo deberá estar comprimido en un zip con un tamaño máximo de 4 MB, tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html, así como imágenes del artículo. Esto es importante. Mi HTML debe de tener este título, index.html, ¿de acuerdo? Con minúsculas, tal cual como se observa ahí. Es importante ese detalle, pues estas son las especificaciones que requiere Marcalink para aceptar este archivo. Ahora, este index.html se puede crear desde páginas como InDesign. Sin embargo, lo que hacemos aquí en estas sesiones es mostrar cómo generarlo a partir de Word, por ser una aplicación más accesible y, digamos, de fácil acceso, de fácil uso. Entonces, voy a mostrar el ejemplo de cómo generar un HTML a partir de Word, mostrando primero mi carpeta. ¿De acuerdo? Esta es una recomendación. Cada que se vaya a marcar un artículo, es recomendable tener la carpeta ya organizada, ya lista. Por ejemplo, en esta carpeta que yo nombré capacitación, donde tengo las imágenes del artículo, tengo el artículo mismo, ¿sí? A esto no le prestemos atención todavía porque es lo que vamos a generar. Entonces, yo ya tengo el artículo abierto, que es un Word. ¿Cómo lo hice? Simplemente convertí el PDF original a un archivo Word. ¿De acuerdo? Esto, sabemos, es muy fácil de realizar. Simplemente convertir PDF a Word. Y se presentará de esta forma. ¿De acuerdo? Como podemos ver, aquí tengo yo un artículo científico simplemente en archivo Word. Ahora, ¿cómo hago que este archivo Word, que este documento Word, sea un HTML? Voy a ir a archivo, después voy a ir a guardar como. En esta parte es lo que mencionaba sobre tener ya lista una carpeta para guardar este archivo. Recordemos, el título, dijimos, debía ser index.html. Ahora, hay que cambiar el tipo de documento y el seleccionar página web. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer que el documento no sea solo un Word, sino sea un HTML. Entonces, seleccionamos página web, teniendo cuidado de no confundir con página web filtrada ni con página web de un solo archivo, sino página web. Después, ¿qué nos falta? La codificación. ¿Cómo la agrego? Voy a herramientas, opciones web, codificación, seleccionamos UTF-8, vemos que hay varias opciones aquí. Yo voy a seleccionar Unicode UTF-8. Después podemos dar clic en guardar siempre para que este proceso se haga siempre que generemos un HTML para Marcalink y damos clic en aceptar. ¿De acuerdo? Y listo. Tenemos ya nuestro HTML con la codificación deseada. Una vez más,
es página web, es el título index.html. Vamos a herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. ¿De acuerdo? Una última vez. Herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y listo, podemos dar clic en guardar. Y así vamos a generar nuestro archivo HTML que ahora ya tenemos aquí. ¿De acuerdo? Así de fácil tenemos el HTML con la codificación correcta. Y listo. Ahora, nos falta el último paso, que es comprimir. Voy a mis archivos. Al crear el HTML, se generarán automáticamente dos documentos, que es el HTML y esta carpetita que se llama index-archivos. Esas se crean automáticamente cuando yo creo el HTML. Esas dos las vamos a comprimir. ¿Sí? Clic derecho, enviar a carpeta comprimida. Esto yo ya lo tengo en este zip. A este zip le podemos poner el nombre que queramos. Esto evita confusiones, pues recordar, todos los HTML se llaman index.html. Pero para no confundir, a este sí le podemos poner el nombre que queramos. Le puedes poner artículo 1, artículo 2, artículo 3 o el título del artículo o cualquier nombre que prefieran. En este caso yo le puse artículo 1 y este es estos dos comprimidos. ¿De acuerdo? Ya que lo tengo listo, puedo regresar a la herramienta, damos clic en elegir archivo zip, voy a mi carpeta, elijo el zip, abrir, se cargará la información y nos dice que ha sido aceptado, pues cumplimos con las especificaciones. Una vez cargado, podemos cerrar y ahora vemos que se cargó el archivo y nos permite ver incluso el archivo que acabamos de subir. Si yo doy clic aquí en ver, se abrirá el HTML que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Este es el archivo que creamos y nos permite observar. Todo es correcto, cerramos y continuamos. Después, ¿qué más archivos podemos cargar en esta parte? Podemos cargar el PDF en un segundo o tercer idioma. Si es que mi artículo tiene un PDF en un segundo idioma, una traducción en un segundo o tercer idioma, en otro PDF, lo podemos cargar en esta parte. Simplemente damos clic, subimos y seleccionamos el idioma en el que está este segundo o tercer PDF. ¿Qué otra cosa podemos poner? La imagen destacada del artículo. Esta imagen, ¿dónde va o dónde se observa? Si regresamos al portal Redalic, es esta. ¿Ok? Esta imagen que acompaña al artículo, que sirve como una portada, como una cara del artículo, esa es la imagen destacada del artículo. Y cada editor es libre de elegirla y subirla en esta parte. Si no se carga una imagen destacada, Redalic automáticamente generará una. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora sí, tenemos todo listo. Revisamos la información de mi artículo, ya cargamos el HTML y podemos cerrar esta ventana. Y ahora sí observamos que el mensaje de que no existen artículos agregados en este número ya no está, pues ya creamos un artículo que está aquí. Aquí se organizarán todos los artículos que yo vaya marcando en mi número. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos la opción de ir a marcar el número. Marcar, visualizar. Estas opciones, como podemos ver, todavía no están activadas. Pues tenemos primero que realizar el marcaje del artículo. Bien, ahora, para ir al marcaje, para abrir la herramienta, ahora sí, vamos a dar clic donde dice marcar. Y se abrirá, ahora sí, la herramienta de marcaje con uno de nuestros 3 asistentes. Marcalic, lo explicamos, Marcalic cuenta con 3 asistentes para la inferencia de contenido, que son estos los que realmente hacen fácil nuestro trabajo de marcaje, los que lo hacen más rápido, los que nos ahorran mucho tiempo. Estos 3 asistentes son realmente los que hacen que funcione esta herramienta. Y este es el primero de ellos. ¿De acuerdo? Son 3.
El primero es el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Este está relacionado con el body del XML, el cuerpo del texto. Y como dice aquí, tenemos que marcar los títulos de las secciones y subsecciones del artículo. Por último, solamente hay que marcar un mínimo de 5 palabras del contenido del último párrafo de la última sección. Si desea iniciar el asistente, da clic en aceptar. Si quieres hacerlo manual, lo puedes hacer, da clic en cancelar. Una vez más, este asistente te ahorra mucho tiempo. Por lo tanto, obviamente damos clic en aceptar. Ahora, para empezar a utilizar este asistente, simplemente damos clic aquí, se abrirá nuestro HTML que acabamos de crear y marcamos las secciones del texto. Esta parte todavía no nos interesa, vamos con las secciones. En este caso tenemos aquí la primera sección, que es la introducción. La marcamos y se agrega. Damos clic en agregar sección, otra vez, y marcamos la siguiente sección. En este caso, este artículo lo hace incluso más fácil, pues las secciones están numeradas. Esto es común, pero no siempre las secciones estarán numeradas. Hay que reconocer simplemente el título de cada sección. En este caso, vamos con la sección número 3. La marcamos y se agrega. Siguiente sección será la sección número 4. Como pudimos observar, la sección número 4 tiene una subsección. Entonces damos clic en agregar subsección, se abre la etiqueta y agregamos la subsección 4.1. Ahora, si existiese una subsección a la subsección, también la podemos agregar. Si existiera 4.1.1, se puede agregar. Podemos agregar tantas subsecciones como sea necesario. Damos clic en eliminar si es que no hay y continuamos con la otra subsección que era 4.2. ¿Verdad? Y bien, así, este es el único trabajo que tenemos que hacer con este asistente. Agregar sección. Voy a ir un poco más rápido en esta parte. Será la sección número 5. La sección número 5 que también cuenta con subsecciones. Tenemos 5.1. Agregar subsección. Voy a 5.2. Agregar sección. Ahora corresponderá la sección número 6. Siguiente sección será la número 7. Y como podemos observar, así como es común que la primera sección sea la introducción, la última serán las conclusiones. Tenemos agregadas ya todas las secciones y subsecciones del artículo. Ahora, ¿qué nos falta? Finalizar. Y para esto hay que recordar que nos pide al menos 5 palabras del párrafo final. Entonces damos clic y vamos al último párrafo de la última sección, que era la 7. Aquí está el último párrafo y marcamos un mínimo de 5 palabras. Y listo. Con eso le vamos a decir a Marcalic dónde termina el cuerpo del artículo. Lo volvemos a revisar. Si todo es correcto, damos clic en inferir. Y bien, veremos cómo se infirió el contenido un poco más adelante. Ahora, lo que tenemos en pantalla es la herramienta de marcaje. Esto sí es la parte donde creamos y generamos nuestro XML. ¿Qué tenemos en pantalla? Primero, la herramienta se divide en dos partes, como podemos observar. Primero, la partimos a la mitad y vamos a la derecha. Tenemos el HTML. Este es nuestro artículo, simplemente. El HTML que acabamos de crear. ¿Sí? Este es el artículo. Luego, si partimos la pantalla a la mitad y vamos a la izquierda, tenemos el XML. Aquí, la información que metemos aquí es la que va a estar, a la que se va a visualizar en el producto final. ¿De acuerdo? Este es el XML como tal.
Recordar, el XML lo mencionamos, se divide en tres partes. Primero tenemos los datos del artículo o el front. Si yo me posiciono ahí, incluso aparece front. Esa es la información del front. Después, ¿qué sigue? El body, el cuerpo del texto. Y por último, tenemos el back, que son referencias, apéndices o notas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos generando el XML. La información que metamos aquí es la que se va a presentar en nuestros formatos de publicación. Primero, datos del artículo o front del XML. Tenemos los títulos. Como podemos observar, mi título está incompleto. ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo lo marcamos completo? Damos clic en la etiqueta y simplemente lo marcamos. La información que marquemos de este lado se marcará en nuestro XML. ¿De acuerdo? Tengo ya mi título original. Como podemos observar, hay un título en un segundo idioma. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta títulos. En la parte superior vamos a dar clic en título en otro idioma. Aparece la etiqueta y marcamos el título en otro idioma. Y listo. Simplemente decimos en qué idioma está este segundo título, inglés, y listo. Tenemos ya los dos títulos del artículo. Después vamos con autores. Agregamos la información de nuestro autor, empezando por los nombres. Apellidos. Correo electrónico. Si hay un correo electrónico disponible, simplemente lo agregamos. Afiliación completa. Institución. Institución normalizada cielo, en caso de que exista, se puede agregar aquí. Y aprovechamos para mostrar la opción de ayuda. Casi todas las etiquetas cuentan con esta opción de ayuda que te dice qué información es la que requiere. Marca clic que ingreses en esa etiqueta. ¿De acuerdo? Podemos verlo en la mayoría de las etiquetas. Después tenemos el país. El país no lo vamos a marcar desde acá. Cuando yo doy clic en la etiqueta país, en la parte superior aparece esta parte donde hay que elegir el país de entre estas opciones. Entonces, bueno, en este caso vamos a elegir España. Y continuamos con el marcaje llegando a las fechas. Para las fechas tampoco las vamos a marcar desde esta parte. Vemos que tenemos aquí, las fechas son importantes en muchos artículos, sobre todo la fecha de recibido y la fecha en que el artículo fue aceptado. Entonces, para agregarlas, ¿cómo hacemos? Damos clic en la fecha y se abrirá la información que requerimos en la parte superior. Damos clic en seleccionar fecha, se abrirá nuestro calendario. Tenemos que la fecha de recibido es 10 de diciembre de 2015, entonces vamos con el año 2015, el mes diciembre, y por último el día, que es el día 10. Y listo, tenemos agregada la fecha de recibido. Ahora vamos con la fecha de aceptado, el mismo proceso. Abrimos el calendario, el año 2016, el mes marzo y el día 10, 28. Y ahí tenemos nuestras dos fechas, de recibido y de aceptado. Ahora, si queremos agregar una fecha más, damos clic en la etiqueta fechas, arriba elegimos agregar fecha, simplemente hay que decir qué tipo de fecha es, recibido, aceptado, corregido, publicado o cualquiera de estas opciones y será el mismo proceso. ¿De acuerdo? Si no hay otra fecha, podemos borrar esta etiqueta. Las etiquetas se borran con esta opción, simplemente dando clic en cerrar. Y bien, ahora vamos con resúmenes. Podemos ver que esta información se infirió correctamente. Tenemos todo el resumen original en idioma español, el resumen en otro idioma que será en inglés, al igual que nuestras palabras clave en idioma original
y en un segundo idioma. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, tenemos la etiqueta del DOI del artículo, agregada también correctamente. ¿Y qué más podemos agregar en esta parte? Bien, si vamos a la etiqueta más grande, que es la de datos del artículo, y damos clic, podemos agregar artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier información adicional que queramos. Vamos a hacer el ejemplo de los financiamientos. Se abre la etiqueta. En este caso, este artículo tiene los financiamientos dentro de los agradecimientos que se encuentran al final. Fuente, vamos a marcar la institución, número de contrato, y el beneficiario, que puede ser la institución, puede ser la revista, el autor o en este caso la investigación. Por lo tanto, marcamos el título del artículo. Y listo, tenemos los financiamientos. Ahora simplemente nos falta indicar qué tipo de financiamiento es, y es por contrato. Listo, tenemos ahora sí agregada toda la información de los datos del artículo o el front de mi XML. Por lo tanto, podemos continuar. Importante antes de esto, la opción de guardar. ¿Sí? Cada que vayamos avanzando, hay que guardar el progreso de nuestro trabajo. Esto va a hacer que no se pierda nuestro trabajo en caso de existir, por ejemplo, una descarga eléctrica, una falla en la conexión. Adelante, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, tengo una pregunta. En caso de que, por ejemplo, esa información de financiamientos o la que me acabas de mostrar, si no viene en el artículo, ¿se puede dejar vacía también? Sí, sí, sí. Las etiquetas que no vienen en tu artículo se pueden borrar o se pueden quedar vacías. Sí, yo agregué el financiamiento para mostrar el ejemplo, Ok, pero si no hay, si no existe, se puede borrar y esto no genera ningún problema. ok, gracias. Sí, claro. Bien, entonces, como mencionaba, cada que vayamos avanzando este progreso, hay que ir guardando. ¿De acuerdo? Vamos guardando el progreso para que no se pierda el trabajo en caso de una descarga eléctrica o en caso de una falla en la conexión. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos guardando nuestro progreso. Bien, hemos finalizado la parte del front o de datos del artículo. Vamos ahora con el body, con el texto completo. Damos clic en esta etiqueta y ahora sí se abre el cuerpo de la investigación del artículo. Y podemos observar aquí que el trabajo de nuestro asistente fue correcto. Pues, como podemos observar, tenemos tenemos la información del artículo dividido en secciones. ¿Sí? Podemos ver ahí la sección número 1 del artículo con todos los párrafos bien organizados. ¿Sí? Esto es trabajo del asistente mostrando que funcionó de manera correcta. Siguiente sección del artículo, sección número 2. Y así entonces podemos observar que todo está organizado. Hacer esto manualmente toma mucho trabajo. Es por ello que el asistente nos ayudó y funcionó correctamente. Ahora, vamos a continuar revisando la información. Esto se revisa párrafo por párrafo, revisando, checando que todo esté correcto. ¿De acuerdo? Vamos revisando párrafo por párrafo y podemos observar que la información es correcta y continuar. Por ejemplo, toda la información que encontramos en la herramienta de este lado se puede editar manualmente. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, en este párrafo, en nuestra primera sección, dos notas, como podemos observar, nota 1 y nota 2. Estas notas no fueron agregadas en esta parte, hay que agregarlas manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la parte donde se tienen que agregar, agrego el número 1. Ahora, para hacer nota tiene que ser un superíndice, entonces selecciono el 1
y elegimos superíndice. Y listo, tenemos la nota 1. Después nos falta la nota 2. Agrego el número 2, lo selecciono y lo convierto en superíndice. Aprovechamos también para mostrar que cualquier texto que seleccionemos dentro de algún párrafo puede ser editado para convertirlo en negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado o lo que necesitemos. En este caso vamos a convertirlo en cursiva. ¿De acuerdo? Bien, guardamos nuestro progreso y continuamos. Siguiente párrafo es correcto. Llegamos ya a la sección número 2. En la sección número 2 podemos encontrar una ecuación. Ahora, Marcalink te ofrece la oportunidad de agregar ecuaciones de dos maneras. Primero, a partir de una imagen o a partir del editor o el marcador de ecuaciones. Vamos a mostrar aquí los dos ejemplos. Lo primero, ¿cómo agrego una ecuación a mi XML? Necesito una etiqueta de ecuación. ¿Y cómo la agrego? Quiero tener una etiqueta de párrafo como esta, pero libre de información, que no contenga nada. Esta etiqueta de párrafo tiene otras etiquetas. Entonces, yo voy a borrar esta información y al tener esta etiqueta de párrafo libre activa, se abrirán las opciones de arriba para agregar un verso, una cita textual, ecuación, enlace. En este caso quiero una ecuación. Entonces doy clic en ecuación, se habilitan ahora sí, las etiquetas de ecuación y agregamos lo que nos pide. El identificador. Y como decía, Marcalink te permite agregar ecuaciones a partir de imagen o a partir de una ecuación marcable. Primero voy a hacer el ejemplo con una imagen, entonces cierro esta etiqueta, doy clic en imagen, nos habilitará galería y para subir la imagen simplemente doy clic en seleccionar imágenes, se abrirán mis archivos, por eso mencionaba tenerlos ya preparados. Aquí tengo las imágenes, escojo mi ecuación, abrir, subir, insertar, se ha subido, la selecciono y doy clic en aceptar. Y así de fácil tengo ya la ecuación agregada en mi XML. ¿De acuerdo? Ahora hay que revisar que no exista información repetida dentro de mi trabajo, de mi XML. En este caso podemos encontrar este párrafo con información repetida, pues esta información se refiere a el identificador de mi ecuación. Entonces, como ya lo tengo agregado donde realmente debe ir, podemos borrar esta etiqueta para no mostrar información repetida en mi producto final. Borramos, guardamos el progreso y continuamos. Llegamos al siguiente párrafo que, como podemos observar, está cortado. ¿Sí? Este párrafo está cortado. Esto es incorrecto. Entonces, ¿cómo lo marco correctamente? Tenemos que borrar alguno de los dos. Voy a borrar el más grande. Selecciono el primero y ahora sí voy a marcar el párrafo completo. Y listo, tengo el párrafo sin que esté cortado. ¿Qué otra cosa nos falta? En este párrafo hay una ecuación. Sí, podemos observarla aquí. Vamos a aprovechar para agregar esta ecuación utilizando el editor de ecuaciones. ¿Cómo lo activo? Voy al párrafo, voy a donde tenemos que agregar la ecuación. Al estar aquí en el párrafo, en cualquier parte, se activará en la parte superior ecuación en párrafo. Entonces, doy clic, ya agregué ecuación con imagen, ahora voy a marcar y se abre el editor de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer cuando se abre el editor de ecuaciones es dar clic en este rectángulo hasta que esté color azul. Y ahora sí puedo agregar la información necesaria. ¿Qué información se puede agregar con este marcador de ecuaciones? Podemos agregar variables, operadores, constantes, fracciones, índices, radicales o todo el tipo de información matemática que sea necesaria.
En este caso requiero de una radical. Doy clic. Ya que agregamos la primera información, podemos borrar el primer rectángulo, seleccionamos el siguiente y agregamos la información que hace falta. Y listo, tenemos en este caso una ecuación sencilla, la hemos marcado, damos clic en insertar ecuación y así de fácil tenemos agregado la ecuación en el párrafo utilizando el editor de ecuaciones. Y ya hemos agregado las ecuaciones de dos formas, a través de una imagen o utilizando el marcador. ¿Qué diferencias hay entre estos dos? Pues bien, el editor de ecuaciones te permite una mayor libertad para elegir todo el contenido de cada ecuación. ¿Sí? Las imágenes no las podemos editar, por eso es que es más recomendable utilizar el editor de ecuaciones. Bien, guardamos y continuamos. Llegamos al siguiente párrafo. Y bien, del lado derecho en nuestro artículo observamos una cita textual. ¿Sí? Podemos observar, podemos identificar que esto es una cita textual por el formato. Sin embargo, del lado izquierdo, en nuestro trabajo, tenemos esa cita textual agregada como un párrafo más. Y eso sería incorrecto, sería un error editorial agregar una cita textual como un párrafo más de la investigación. Por lo tanto, ¿qué hacemos para corregir este error? Necesitamos una etiqueta de párrafo libre, que no tenga información. Entonces voy a borrar toda esta información. Una vez que mi etiqueta de párrafo no tenga información, se abrirá en la parte superior las opciones. Ya agregué una ecuación, ahora necesito una cita textual. Doy clic, se abre la etiqueta que corresponde ahora sí y agrego la cita textual. Y listo. Tengo agregada ahora sí una cita textual como tal, como lo que es, no como un párrafo más de la investigación. Doy clic en guardar y continuamos. Llegamos ya a la sección número 3, donde observamos una lista. Esta lista está agregada en nuestro producto, en nuestro XML, como párrafos. Podemos ver. Eso es incorrecto. Si yo dejo esta información así, una vez terminado el trabajo, en el producto final, en los visores, en los formatos, se verá incorrecto, pues una lista aparecerá como párrafos separados. ¿Cómo agrego una lista? Otra vez, necesito una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces, aquí tengo 3, voy a borrar 2 y a la que queda le voy a quitar la información. Al estar sin información esta etiqueta de párrafo, otra vez se activan las opciones de arriba. Ya agregué cita textual, ya agregué ecuación. Ahora quiero una lista. Doy clic. Se habilitan mis etiquetas de lista. Agrego la información que pide, un título. Agrego esto como el título de mi lista. Primer elemento de la lista. Hace falta un elemento. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en lista. Doy clic en elemento y marco el segundo elemento. Bien, importante, no marque los números. ¿Por qué? Porque hay que indicarle qué tipo de lista es. Cuando damos clic en lista, aparece la opción en la parte superior. Tipo de lista. Es una lista numerada. Al hacer eso, al señalarle que es una lista numerada, automáticamente Marcalic va a numerar la lista en el producto final. Por lo tanto, si yo, además de señalar que es numerada, marco los números, la numeración aparecerá repetida. Entonces, nada más indicamos que es numerada y marcamos los elementos de la lista. Guardamos y continuamos. Llegando a la sección número 4, vemos que también las subsecciones se agregaron correctamente. 4.1, 4.2, subsección 4.2, donde encontramos de este lado una tabla.
Al igual que las ecuaciones, MarcaLic te permite agregar tablas de dos formas. A partir de una tabla marcable o a partir de una imagen. Vamos a mostrar los dos ejemplos. ¿Y cómo agrego una tabla? Otra vez, quiero tener una etiqueta libre de información. Esta etiqueta de párrafo tiene información, la voy a borrar para mostrar el ejemplo. Una vez que la tengo de esta forma, se activan nuevamente las opciones de arriba y ahora voy a elegir tabla o cuadro. Doy clic, se habilitan mis etiquetas y agrego la información necesaria. Primero identificador, tabla 1. Luego, título de la tabla. Marcamos el título de la tabla o el nombre de la tabla. Párrafo. Esta tabla no tiene párrafo, entonces puedo borrar esta etiqueta. Como decía, se puede agregar por una tabla marcable o por imagen. Tengo mi tabla aquí. Vamos a hacer primero la tabla marcable. Cuando yo doy clic en tabla marcable, aparecerá debajo de mi tabla del lado derecho la opción de importar tabla. ¿Sí? Ejemplo, doy clic y aparece importar tabla. Si yo doy clic en cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, es muy fácil. Doy clic en tabla marcable, doy clic en importar tabla y así de rápido la tabla ha sido marcada y está agregada dentro de mi trabajo. Como ya agregué la tabla marcable, borro la tabla en imagen, agrego la fuente y si mi tabla tiene nota, se puede agregar. Primero el identificador, que es el asterisco, y luego la nota. Y listo, tengo agregada completa y marcada la tabla 1. Borramos la información repetida. Tenemos otra vez en este párrafo el identificador y el título, que ya tenemos agregados como deben de ir. Por lo tanto, borramos. En la parte inferior también tenemos la fuente y el párrafo repetidas como párrafos y ya lo hemos ingresado correctamente, entonces cerramos. Y listo, podemos guardar el avance y continuar, llegando a la sección número 5. En esta sección podemos observar que hay una segunda tabla del lado derecho en nuestro artículo, específicamente en la subsección 5.1. Es la tabla 2. Ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo agregar la tabla a partir de una imagen. Entonces, ¿qué necesito? Otra vez vamos a mostrar el ejemplo. Necesito una etiqueta de párrafo libre para agregar la tabla. Vamos a dar clic en tabla o cuadro. Agregamos el identificador. Tabla 2. Título de la tabla. Párrafo. Mi tabla no tiene párrafo. Tabla marcable, ya lo hicimos. Borramos esta etiqueta. Ahora quiero agregarla a partir de una imagen, por lo tanto doy clic. Se abre la galería y también nos pide señalar la orientación de la tabla. En caso de que sea una tabla muy grande, se puede rotar o girar. En este caso me quedo con la orientación original. Luego vamos a dar clic en galería, subir, seleccionar imágenes, elijo la tabla, abrir, subir, insertar, damos clic en la tabla y después aceptar. Y listo, hemos agregado ya la tabla como una imagen. Vamos después con fuente, marcamos la fuente de la tabla 2. Notas, podemos observar que esta tabla no tiene notas, entonces esta información puede quedar vacía. De nuevo, borramos la información repetida que tenemos en la parte superior y en la parte inferior. Guardamos y continuamos.
llegamos a la siguiente subsección 5.2, donde encontramos una imagen, en este caso un gráfico. Otra vez, para agregar un gráfico o una imagen, necesitamos una etiqueta de párrafo libre de información para activar nuestras opciones de arriba. Ya agregué cita, ya agregué ecuación, ya agregué lista, tabla, me falta figura, imagen o gráfico. Y ahora sí, agrego el identificador, figura 1, agregamos título, no hay párrafo en la figura, vamos a dar clic en imagen para ir a la galería y es el mismo proceso. Subir, seleccionar imágenes, agregamos, subir, insertar, la elegimos y damos clic en aceptar. Y listo, tenemos agregada nuestra imagen. Solamente nos falta agregar la fuente. Y ahora sí, hemos completado el marcaje de la figura. Borramos la información repetida, guardamos y continuamos. Sección número 6. Vemos que la información es correcta. Sección número 7 es la última. Si recordamos, marcamos en el asistente un mínimo de 5 palabras de la última parte del último párrafo. Esto sirve porque precisamente ya no puedo ir más abajo. Se señaló correctamente dónde termina el cuerpo del texto, que es en este párrafo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos terminado con el marcaje de esta parte del cuerpo del texto como tal. ¿Sí? Agregamos una figura, hicimos el ejemplo de una tabla a partir de una imagen, hicimos el ejemplo de una tabla marcable, hicimos también una lista, una cita textual y 2 ecuaciones, una con una imagen y otra con un editor de ecuaciones. Por lo tanto, podemos decir que hemos finalizado con el marcaje del texto completo o el body. Otra vez guardamos. Y bien, nos falta solamente la última parte, que es las referencias apéndices o el back. Por lo tanto, doy clic aquí. Ahora, siempre que demos clic, aparecerá una advertencia. Siempre que abramos esta parte, aparecerá una advertencia. Esta advertencia te dice, te recuerda que siempre se debe marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Más adelante voy a hablar más de esto. Voy a dejar que ocurra un error para ver cómo solucionarlo. Ahora doy clic en aceptar y al abrir las referencias por primera vez se activa nuestro asistente. Este es el segundo, recordar que hay 2 asistentes. Este es el segundo, el primero ya lo utilizamos cuando elegimos secciones y subsecciones. El segundo tiene que ver con referencias y nos dice que esto sirve para agilizar el proceso, que si deseas iniciar das clic en aceptar y si no, si lo quieres hacer manualmente, pues das clic en cancelar. Este es otro asistente que también nos ahorra bastante tiempo. Por lo tanto, vamos a dar clic en aceptar. Ahora, el asistente únicamente nos va a requerir 3 cosas. Que confirmemos si la información es correcta en la referencia completa, la fuente y en el tipo de publicación. Vemos que estas 3 opciones son correctas, por lo tanto doy clic en siguiente. Referencia completa, fuente, y ahora nos pide que le digamos qué tipo de referencia es, qué tipo de publicación. Doy clic, en este caso es un libro, entonces elijo libro o capítulo del libro. Todo es correcto, damos clic en siguiente. Tenemos referencia completa, es un libro, fuente, el título del libro, tipo de publicación, libro o capítulo del libro. Siguiente. De nuevo, tengo un libro, el título del libro en la fuente, tipo de publicación, libro o capítulo del libro. Siguiente. Tenemos la referencia completa. Podemos observar un DOI, entonces es una revista. El título de la revista
tipo de publicación, revista, todo es correcto. Doy clic en siguiente. Después tenemos una tesis, fuente, referencia completa, título de la tesis, es una tesis, tipo de publicación, todo es correcto. Vamos a la siguiente. Referencia completa, nos está diciendo que es un libro o capítulo, está correcto. Vamos a la siguiente. Observamos un link, por lo tanto, esto es un sitio web. Todo es correcto. Y ahora no hay la opción de ir a la siguiente referencia, indicándonos que esta es la última de las referencias. Entonces, doy clic en finalizar. Y listo. Así, nuestro asistente de referencias ha funcionado correctamente y podemos observar que las referencias están organizadas e inferidas dentro de el XML. ¿De acuerdo? Ahí vemos la referencia, bueno, nuestra etiqueta de todas las referencias, la referencia completa, los autores divididos por apellido y por nombre, como podemos observar. Hacer esto manualmente, también el año y la fuente, hacer esto manualmente, ir a las conclusiones e ir marcando nombre por nombre, apellido por apellido, año por año, toma muchísimo tiempo. Es por eso que el asistente funcionó correctamente y tenemos la información bien organizada. ¿De acuerdo? Podemos ir revisando referencia por referencia, que todo esté correcto. Y ahí es donde tenemos entonces nuestras referencias. Ahora, ¿qué otra información podemos agregar aquí en el back del XML? Vamos a nuestra etiqueta más grande, que es esta que dice referencias, notas y anexos. Doy clic y aquí podemos agregar agradecimientos, apéndice, glosarios, notas u otro apartado de referencias. Vamos a agregar las notas. Doy clic, se habilitan las etiquetas. Agrego primero el identificador de mi nota, nota 1. Luego lo tengo que convertir en superíndice, entonces lo selecciono y lo convierto en superíndice. Y ahora sí, el párrafo de la nota 1. Después nos falta la segunda nota. Vamos entonces a agregarla. ¿Cómo la agrego? Voy a notas, doy clic, agrego otra etiqueta de nota, el identificador número 2, lo selecciono para que se convierta en superíndice y agrego el párrafo de la nota 2. Y listo, tengo agregadas mis dos notas. Guardamos. ¿Y qué otra cosa puedo agregar aquí? Vamos a hacer el ejemplo de los agradecimientos. Doy clic aquí, se abren las opciones. Doy clic en agradecimientos, se abre la etiqueta y agregamos agradecimientos. Y listo, guardamos y ahora sí tenemos completa la información de referencias o lo que es el back del XML. Y bien, recordar que tenemos 3 asistentes y hemos utilizado solamente 2. Nos falta el último, el de las citas. ¿Cómo lo activamos? Vamos a texto completo y hay que seleccionar, hay que dar clic en una sección, en la que sea, hasta que esta sección cambie de color, como este color amarillo. Y ahora sí, el asistente se activa aquí. Debe decir inferencia de citas. Hay que tener cuidado porque si yo voy a texto completo y no doy clic en una sección y activo el asistente, estaré activando el asistente incorrecto. Estaré activando el de inferencia de contenido.
Recordar que este ya lo utilizamos al principio cuando elegimos secciones y subsecciones. Si yo lo vuelvo a hacer, se va a perder todo el avance. Entonces doy clic en cancelar. Y ahora, para activar, recordamos, seleccionamos una sección, que esta cambie de color, nos indicará que está seleccionada, y ahora sí doy clic en el asistente de inferencia de signos. Bien, este asistente nos dirá qué hacer, nos dirá las indicaciones, como guardar antes de iniciar, y después nos dice, otra vez, si queremos iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si queremos cancelar, si queremos hacerlo manual, damos clic en cancelar. Vamos a dar clic. Y bien, podemos observar ahora que el asistente funcionó correctamente, pues nuestras referencias están enlazadas dentro del texto. Han cambiado de color, indicándonos que han sido enlazadas por el asistente. Este trabajo, hacerlo manual, también toma bastante tiempo, ir enlazando referencia por referencia. Por lo tanto, el asistente ha funcionado correctamente e incluso nuestras notas están bien enlazadas dentro del texto, estas notas que agregamos. Ahora, si yo quiero crear un enlace manualmente, lo puedo hacer. Por ejemplo, quiero que esta palabra ecuación 1 me lleve a la ecuación 1. Entonces la selecciono. Arriba elijo enlace interno, ecuaciones, selecciono, insertar y listo. Ahora sí, tengo ya la ecuación enlazada. Bien, continuamos revisando el trabajo del asistente, el último asistente. Podemos observar que incluso las tablas también fueron enlazadas correctamente, al igual que la nota dentro de la tabla, la tabla 2 y la figura. ¿De acuerdo? Entonces, bien, mis tres asistentes funcionaron correctamente. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que hemos concluido con el marcaje de este artículo. Entonces, vamos a dar clic en guardar y puedo ir a finalizar. Ahora, como mencionaba, hay un error que nos está avisando, ¿sí? Cada que se comete un error en el marcaje de un artículo, Marcalic te avisa. Damos clic en aceptar. Ahora, ¿cómo sé dónde está el error? Pues bien, vamos a las etiquetas, y si alguna de ellas ha cambiado de color, es porque ahí es donde se encuentra el error. Podemos ver que ahora la parte del back de referencias apéndices está de color rojo. Entonces, voy ahí, se abre de nuevo, siempre se abrirá la advertencia cuando vayamos a referencias, y precisamente el error que yo cometí tiene que ver con esta advertencia, con que yo no marqué el título del artículo en las referencias que son revistas. Entonces, doy clic en aceptar. ¿Cómo reconocer en qué referencia está mi error? Porque ha cambiado de color. Esta referencia ahora es color rojo, y si vamos a la parte inferior nos dice que es necesario agregar el título del artículo. Entonces te dice dónde está el error y te dice cuál es el error. Ahora, ¿cómo agrego el título del artículo? Voy aquí a la etiqueta de esta referencia, la referencia detallada, y en la parte superior se abren todas las opciones que yo puedo agregar a cada referencia. Otro autor, el ISSN, paginación o cualquiera de estas cuestiones. En este caso yo quiero título del artículo. Selecciono título del artículo, se activa la etiqueta y voy a agregar el título del artículo, que es esta referencia, y listo. Guardamos y tenemos ahí solucionado ese problema. Vamos a buscar si hay más errores. Aquí tengo otra referencia que ha cambiado de color y será el mismo error. La etiqueta título del artículo es requerida. Por lo tanto, de nuevo, voy a referencia detallada, se activan mis opciones, título del artículo y marco el título del artículo. Guardamos
Y listo, tenemos solucionado ese segundo error. Revisamos. Y bien, ya no hay más errores, por lo tanto, se ha solucionado esa cuestión. De nuevo, doy clic en guardar y vamos a finalizar. Y bien, ahora no nos dice que hay error, simplemente advertencia. Marca link, revisa bien el trabajo. Si encuentra algo, alguna incongruencia, algo que no le cuadre, te lo advierte. Entonces puedes ir a revisar. De nuevo cambia de color, pero ahora está en un color amarillo, indicándote que ya no hay errores, sino advertencias. Revisamos. Y aquellas referencias que han cambiado de color te avisan que ahí este elemento no ha sido ligado. Esto no es un error grave, no significa ningún problema, simplemente se trata de una referencia que fue utilizada por algún autor y que no fue ligada dentro del texto. Pero esto no genera ningún problema. Por lo tanto, ya revisamos la advertencia, podemos una vez más guardar, finalizar, ya revisamos la advertencia, entonces podemos dar clic en continuar. Y ahora sí, se van a generar nuestros formatos de publicación. Sí, aquí es la parte ya final, la parte en la que vemos, verificamos el trabajo que hemos realizado. Se han habilitado nuestros formatos de publicación y podemos ver, por ejemplo, el visor inteligente. Aquí está el trabajo que acabamos de realizar, aquí está el XML. Tenemos los dos logos, tenemos el título que agregamos, el título en otro idioma, la información del autor, la licencia, las fechas, el financiamiento. Después ya viene el resumen, las palabras clave, el resumen en otro idioma. Ahora, el cuerpo del texto. Vemos que nuestras secciones fueron indicadas correctamente, pues muestran este color naranja, mostrando el título de una sección. Vemos nuestras referencias bien ligadas por el asistente. ¿Sí? Vemos también nuestras notas. ¿De acuerdo? Sección número 2. Vemos nuestra ecuación, la ecuación que agregamos a partir de una imagen, la ecuación que agregamos con el marcador. Vemos nuestra cita textual, más referencias ligadas. Sección número 3. Vemos la lista. Como vemos, la lista apareció numerada, a pesar de no haber marcado los números. Vemos las subsecciones también agregadas correctamente, se muestran en otro tipo de letra. Si es que las secciones y subsecciones no vienen numeradas, así es como las identificamos por el cambio de color y de letra. La tabla 1 que fue ligada correctamente, también la podemos observar en esta parte. Las imágenes que agregamos también las tenemos en la parte inferior. La tabla 2, ¿de acuerdo? Con su fuente, su título y su indicador. Sección número 5, con sus subsecciones, tenemos la figura 1 ligada en el texto, también la podemos abrir. Sección número 6, sección número 7, conclusiones, agradecimientos que también agregamos, referencias y notas. ¿De acuerdo? Este es el visor inteligente, es uno de los formatos de publicación que acabamos de generar con el trabajo que recién realizamos. Bien, revisamos otro de los formatos, por ejemplo el visor móvil, precisamente hecho porque, bueno, en la actualidad muchas personas prefieren leer desde un dispositivo móvil y sabemos que leer un PDF en un dispositivo móvil puede ser pesado, puede ser cansado, difícil, entonces para eso se genera este formato. Tenemos aquí nuestras secciones y subsecciones, podemos ir a los resúmenes, podemos ver las referencias y las notas. Podemos ver también las imágenes. ¿De acuerdo? Este es otro de los formatos que generamos. O en caso de preferir un formato, digamos, más plano, tenemos el HTML. ¿Sí? Aquí está el artículo, aquí está todo el trabajo que acabamos de realizar, las notas, las referencias, las ecuaciones, la cita textual, la lista, las tablas y la imagen. ¿De acuerdo? Y bien, así entonces hemos terminado con este proceso de marcaje. Si regresamos al número que recién habíamos creado, podemos continuar nuestro trabajo agregando más artículos.
Una vez que se han agregado todos los artículos que pertenecen a este número, podemos dar terminar número. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, para terminar, voy a regresar a la página home de la revista. Y bien, aquí es donde, bueno, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, adelante, lo podemos hacer. En caso de que no haya preguntas o comentarios, solamente nos queda mostrar el portal de ayuda. Si en algún momento, durante el proceso de marcación, se llegan a enfrentar con algún problema, alguna dificultad, algo que no sepan cómo resolver, pueden consultar el portal de ayuda. Si damos clic, se abre el portal de ayuda donde encontramos el manual de usuario. ¿Sí? Aquí está toda la información de cómo utilizar la herramienta. El manual de usuario OJS en caso de querer exportar los contenidos. Aquí está la información de cómo hacerlo. Tenemos una serie también de videotutoriales divididos en las partes del marcaje. Tenemos también una serie de preguntas frecuentes. Sí, preguntas que se han hecho frecuentemente y aquí con su debida respuesta. Y bien, en caso de que se encuentren con una dificultad que no puedan resolver con el manual de usuario ni con los videotutoriales o las preguntas frecuentes, está también a su disposición el correo electrónico. ¿De acuerdo? Este correo electrónico en el que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios o cualquier consulta que sea necesaria. Y bien, así entonces estamos llegando al final de esta sesión de capacitación. Si no hay dudas, si no hay comentarios, pues eso es todo de mi parte. Vamos entonces a finalizar agradeciendo mucho la asistencia, agradeciendo la atención. Mi nombre es Víctor Aguilar, un gusto estar aquí. Y bien, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias por la atención y nada más, eso sería todo. Muy buen día. Una pregunta, Víctor. Claro. ¿La grabación de la sesión la vas a enviar a mí o a la persona que hizo la cita? Bien, la grabación junto con las credenciales de acceso del usuario y la contraseña se envían al correo electrónico que tenemos registrado en la revista. ¿Sí? Ah, perfecto. No sé en qué revista es ahora registrado. Si quieres lo puedes dejar en un comentario para hacer este proceso más fácil, pero el usuario, la contraseña y la grabación se envían al correo que tenemos registrado de la revista. Ok, ok, está bien. Sí, entonces para pedirle todo lo que necesito a la otra editora. Está muy bien. Sí. Muchísimas gracias. De nada, que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego. Cuídate.